ambientes, vamos a empezar con puntualidad. Así que como son las 5:30, pues vamos a retomar el horario previsto y vamos a continuar con las charlas de por la tarde. Como sabéis, sobre todo lo cuento para los que no habéis estado aquí esta mañana, estas son unas jornadas organizadas por el Foro Social Manuel Mateo, que es una asociación de promoción cultural que viene funcionando ya hace bastantes años, que ha promovido pues, presentaciones de libros, conferencias, charlas, debates anteriormente y que tiene la voluntad de seguir haciéndolo. Entonces, en esta ocasión pues, hemos organizado estas jornadas en las cuales pues, queríamos desarrollar a través de los ponentes que nos están acompañando un concepto que es el de soberanía, que entendíamos que es un concepto a reivindicar y por lo tanto primero a clarificar y también haciéndolo siempre en unión a la reivindicación de los derechos sociales. Entonces, a lo largo del día de hoy estamos viendo estos dos. Por favor, sí. Si sois tan amables. Si sois tan amables, por favor, guardáis silencio y va a empezar ya la conferencia. Te puedes salir si no terminas la conversación. Gracias. De hecho, si sois tan amables y todos los que tenéis pitiditos en los móviles lo ponéis en silencio, porque si no esto es una especie de verbena o de feria de pitiditos que al final se hace un poco desagradable, sobre todo para los ponentes. Bueno, pues como decía esta mañana, en las charlas de José Javier Esparza y también de Fernando Paz se ha desarrollado el concepto de soberanía, se ha visto en qué manera la soberanía nacional española actualmente pues está hurtada por organismos internacionales de una manera, políticos o militares o económicos, y también cómo se ha disuelto esta soberanía nacional española a través de las autonomías, ¿no? Bueno, pues hemos hablado a lo largo de la mañana mucho de relaciones internacionales y hemos puesto en su contexto este déficit de soberanía que tiene la nación española actualmente, ¿no? Bueno, pues yo creo que siguiendo todo ese discurso es buen momento para analizar cuál es el papel que España juega en el mundo, cuál es el que ha jugado hasta ahora y cuál es el que, a juicio del ponente, pues debería jugar en lo sucesivo. El ponente es Jorge Garrido San Román. Bueno, Jorge es abogado, es abogado especializado en temas laborales, abogado laboralista, que yo no sé si esa denominación ya ha quedado en desuso. No, se usa. Sí, ¿no? Pues abogado laboralista y luego, bueno, pues él ya lo conocéis también, él es sindicalista, él es el presidente del sindicato Unión Nacional de Trabajadores. Entonces, bueno, pues todos tenéis en vuestra mano, entiendo, o habéis tenido acceso a él, este libro que presenta hoy Jorge y que vendría a resumir la postura que Jorge entiende que España debe jugar en el mundo, el papel que Jorge entiende que España debe jugar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo os dejo con él, aunque ya sé que muchos lo habéis hecho, aquellos que queráis, después de su conferencia, pues entiendo que él no tendrá ningún problema en firmaros el libro o en hacer las aclaraciones oportunas. Por concretar horarios, para que luego no nos pille el toro, luego la siguiente conferencia será la última del día, está anunciada, si no me equivoco, a las 7 de la tarde, con lo cual un poco el plan será el mismo que hemos seguido esta mañana, que después de la exposición de Jorge nos queden 15 o 20 minutos para que le hagáis las preguntas que consideréis oportunas y que luego nos queden otros 15 minutos para salir, tomar un poco de aire, que se fume un cigarrito el que quiera y volver para estar aquí en punto a las 7, ¿vale? Con lo cual, pues más o menos ya sabes el tiempo del que dispone Jorge, así que nada más, darte las gracias y ya te damos paso. Muchas gracias, Jorge. Bueno. Muchas gracias en primer lugar a vosotros por vuestra asistencia y, como no, a Norberto por su presentación. El tema del que voy a hablar es un tema que a mí me parece que es cada vez más importante, que no es tanto el de la política internacional, que también, como el de las relaciones internacionales. Este trabajo en realidad no nació para ser un libro,
de hecho no es muy voluminoso. Es una ponencia que a mí se me encargó para la Junta Política de Falange Española de las Fonts, en donde yo expuse cómo entendía yo que en la actual coyuntura del mundo España se tenía que situar. Los que defendemos no solamente una serie de valores, una serie de principios, sino también una serie de propuestas en materia social y económica, por ejemplo, muy osadas, podríamos decir, en cuanto a ambiciosas, sabemos que en este mundo actual, este mundo de la globalización, hacer determinadas cosas, sobre todo en materia económica, requiere, más que nunca quizá en la historia, aunque esto tampoco es ninguna novedad, en la historia de España ha tenido muchas alianzas también internacionales, incluso cuando éramos imperio, pero es necesario tener una serie de alianzas con las que poder afrontar el futuro. Algunas veces, hablando con algunas personas, se me ha reprochado en estas tesis, que no son nuevas para mí, sino que llevo muchos años exponiéndolas, que eso supone aliarse con otros países, que en realidad no van a representar ni política ni económicamente lo que en realidad yo creo que hay que hacer en España, y yo oigo esto en mucha gente, por supuesto, y yo siempre respondo lo mismo. Es que yo, igual que quiero que se respete la soberanía de España y que ningún país extranjero se meta en los asuntos internos de mi patria, tampoco a mí me interesa meterme en los asuntos internos de otro país mientras no ataque, no perjudique, no sea hostil a España. Es decir, cuando yo considero que España debe buscar determinadas alianzas a nivel internacional, yo no estoy diciendo que el régimen de tal o cual país me guste o me deje de gustar. Allá los habitantes de ese país, allá los ciudadanos de ese país, con el régimen que tienen, si les gusta, si no les gusta, si lo quieren cambiar o no. Yo no creo que, salvo excepciones muy especiales, no sé, de algún régimen especialmente cruento o alguna cosa así muy especial, no creo que ninguna nación sea nadie para decirle a otra si su régimen es mejor, si es peor, si se tiene que tener un parlamento de una determinada manera o hacer las elecciones de otra. Esos son asuntos que yo creo que son asuntos internos de los países y en los cuales creo que la primera regla en política internacional debe ser siempre el respeto a la soberanía de los demás. Si queremos que se respete nuestra soberanía, tenemos que aceptar que hay que respetar también la soberanía de los demás. Partiendo de esta premisa se puede entender todo lo demás. Si no se acepta esta premisa, evidentemente todo lo demás que voy a exponer pues no tiene sentido. Es decir, si nos vamos a considerar jueces o por lo menos tener capacidad de juzgar a todo el mundo, pues evidentemente, claro, cuando se habla de alianzas y demás, se tiene que basar necesariamente en afinidades, claro, porque si no, ¿por qué te alías con este y no con otro? ¿Por qué juzgas a este y no juzgas a otro? Que es una de las contradicciones que vemos habitualmente en la política internacional y en la política exterior en concreto de España. Podemos ver cómo se interviene en algunos países porque tienen regímenes genocidas que no respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero luego no hay ningún problema en hacer o negociar unos acuerdos comerciales magníficos, pues no sé, con algún rey de algún país de una península arábiga, por ejemplo, ¿no? Que debe ser un lechado de virtudes el régimen que ahí tienen en cuanto a parámetros democráticos, derechos humanos, etcétera. Bueno, esas hipocresías, una de dos, o juzgamos a todo o no juzgamos nada. Dentro se entiende de unos límites, ¿no? Porque todo tiene sus límites en esta vida, pero límites que operan más bien, entiendo yo, o deben operar como excepción, casos especiales que bueno, quizá pues sí que haya que tener en consideración. También pongo otra excepción. Pongo la excepción de casos realmente justos, que no nos afectan directamente, pero que a lo mejor también nos afectan indirectamente por casos análogos. En el libro menciono el caso de las Malvinas. Bueno, pues yo creo que teniendo nosotros una colonia británica en territorio peninsular
que tengamos una postura definida sobre un problema internacional como el de las Malvinas, pues como excepción, entiendo, es decir, no debe ser la norma, pero creo que sí justifica una postura oficial de España, ¿no?, en ese tema. Pero repito, creo que deben ser cosas muy puntuales, muy excepcionales y en absoluto la norma en materia internacional. Los países serios, independientemente de que cambie el gobierno, incluso de que cambie el régimen, suelen mantener una línea en materia internacional inalterable. Uno puede analizar la política exterior británica, la francesa, la de muchísimos países que podemos considerar serios, más allá de que podamos tener alguna u otra diferencia, o muchas en algunos aspectos, pero su línea es inalterable. Sabemos que porque cambie el signo político del gobierno de Londres, no va a cambiar su política ni en lo referente a Gibraltar, ni en lo referente a las Malvinas, ni en lo referente a nada. O sea, es inalterable. Son políticas previsibles, porque son políticas de Estado. Eso es fundamental entenderlo. La política exterior nunca debe ser una política de partido. Tiene que ser siempre una política de Estado. España, en las últimas décadas, ha mantenido una línea en política exterior más o menos estable, con algunos vaivenes. Por ejemplo, bueno, sabemos que el gobierno del señor Aznar agudizó determinadas alianzas en contra de algunas líneas de neutralidad en cuestiones, por ejemplo, con respecto a los países árabes, etc. Sabemos que el gobierno de Zapatero quiso hacer borrón y cuenta nueva prácticamente en toda la política internacional, no en toda, pero en gran parte. Sabemos que eso se ha vuelto a modificar en el actual gobierno. Es decir, ha habido en los últimos años unos ciertos vaivenes, pero es verdad que desde por lo menos mediados del siglo XX hasta podríamos decir incluso el gobierno de Zapatero, ha habido una línea de cierta continuidad. Quizás eso es uno de los periodos históricos donde ha habido una mayor continuidad. Eso, por un lado, hace más previsible y más sólida la posición internacional de España, pero eso, por otro lado, no significa que esa línea de continuidad sea necesariamente la correcta. Tú puedes tener una línea de continuidad en el error, perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad que incluso es preferible equivocarse en una línea de continuidad que equivocarse haciendo malabarismos según las coyunturas o según los gustos políticos de cada momento. Yo en el libro, tenéis esto un poco más ampliado de lo que yo voy a decir ahora. Veo varias líneas de continuidad. Una ha sido la de la alianza política y militar con Estados Unidos, que se cierra mediado el franquismo, después de la segunda años 50. Una línea que yo critico, no porque no pueda haber alianzas con Estados Unidos, ¿no? Yo no creo que haya que demonizar a ningún país en concreto, ¿no? También hay que diferenciar siempre entre los gobernantes y las naciones, pero bueno. Yo lo que critico de la alianza con Estados Unidos es que no es una alianza en plano de igualdad, sino de clara subordinación, de clara sumisión, que es lo que a mí me parece negativo. También hay que comprender que cuando se establecen estas alianzas, España está en una situación de aislamiento internacional y que, bueno, la coyuntura pues, a lo mejor aconsejaba ceder en cierta manera en ese aspecto. No estoy de acuerdo con ello, pero lo puedo entender, quiero decir. Entonces, bueno, hay que situarse en cada momento. Pero es un momento, hace tiempo que ha pasado, y sin embargo seguimos manteniendo la misma subordinación. No digo que España tenga que tener bases en Estados Unidos, pero no sé, en fin, tampoco hay una posición equilibrada. De ahí a ser simplemente pues el perro del amo, pues creo que va un trecho. Creo que va un trecho. La segunda línea, que ya se ve en el franquismo, aunque no cristaliza hasta después de él, es la de la aproximación e integración en la Unión Europea. Ya durante el franquismo hay intentos en ese sentido, que no cuajan más por cuestiones políticas que otra cosa, porque bueno, no estaba bien visto que una dictadura entrara en la Comunidad Económica Europea, que era el nombre anterior que tenía la Unión Europea, pero ya hay un acuerdo preferencial con la Unión Europea, es decir, hay un intento, ¿no? Eso culmina luego en
el año 85 con el tratado por el que en el año 86 se entra en la Unión Europea. En definitiva, es una línea también esa de ir apostando cada vez más por Europa, que se ha ido afianzando a lo largo del siglo XX, sobre todo a finales. Otra tercera línea de continuidad que se ha ido abandonando progresivamente, nunca del todo, pero ha ido perdiendo importancia, es la de los lazos con Hispanoamérica. En Hispanoamérica nunca ha habido una ruptura, pero sí que se ha ido enfriando el lazo histórico de España con Hispanoamérica en favor de esa aproximación a Europa. El cuarto, que ha sido también durante el siglo XX una línea de continuidad también en nuestra política exterior, ha sido el del mantenimiento de relaciones especiales o bastante cordiales con el mundo árabe. Y finalmente, otra línea de continuidad, en mi opinión bastante negativa, ha sido la del progresivo alejamiento de lo que eran países o territorios españoles. Filipinas, Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental, etc. Sobre eso, el alejamiento ha sido realmente importante, y en algunos casos incluso drástico. Por ejemplo, las relaciones con Guinea Ecuatorial ha llegado a un momento, bien, es verdad que también tiene un régimen muy especial, ¿no?, pero donde en lugar de tener un tratamiento preferente España en las relaciones con Guinea, vamos, hasta Francia tenía unas relaciones mucho mejores que España, ¿no? Y no porque España, creo yo, hiciera en ese sentido sus deberes. No quiere decir que toda la culpa fuera tampoco nuestra. Otro caso aparte es el del Sáhara, ¿no?, donde, bueno, luego os comentaré algo respecto al Sáhara, porque la verdad es que es una situación para hacernosla mirar, y ponerla desde luego en nuestra conciencia como nación también, ¿eh? Antes de entrar en las cuestiones, digamos, de cómo entiendo yo que debe reorientarse la política exterior, la política internacional de España y cuál debe ser el papel de España en el mundo, quiero hacer un par de introducciones al tema. En primer lugar, creo que es importante que entendamos cómo es la dinámica internacional. Ahí, a lo largo de la historia, ha habido distintos momentos, unos más habituales, otros más raros, en los que las situaciones de poder a nivel internacional eran, por ejemplo, la del mundo multipolar, era una de ellas, que es probablemente la más frecuente a lo largo de la historia. Es decir, cuando no hay un país, una nación, un reino, dependiendo de la época en la que hablemos, hegemónico, sino que hay muchos, hay, digamos, un equilibrio de poderes, no hay un único imperio que domina todo, etc. La multipolaridad, tampoco he hecho una estadística, pero yo creo sinceramente que es lo que más se ha dado a lo largo de la historia. Otra cosa que también se ha dado en algunos momentos históricos ha sido la bipolaridad. Todos tenemos en mente, por ejemplo, pues, no sé, en la época de Grecia, la rivalidad entre Esparta y Atenas, Roma y Cartago, España e Inglaterra, ¿no?, en los siglos XVI y XVII, o Estados Unidos y la URSS en la época de la Guerra Fría. Momentos menos frecuentes, sin duda, que la multipolaridad, pero que también se han dado en algunas ocasiones históricas, y a veces incluso durante siglos. Y finalmente, lo que menos se ha dado, pero también ha habido épocas, en algunos casos muy prolongadas, la unipolaridad, con un único imperio, el imperio de Alejandro Magno, que bueno, fue un tanto efímero, pero bueno, Roma tras la derrota de Cartago, o Estados Unidos a partir de la caída del muro de Berlín durante bastantes años, pues han sido hegemónicos. Había un único poder mundial, un único poder hegemónico, es la unipolaridad. Estos son conceptos que conviene, no son complejos, desde luego son sencillos, pero conviene tenerlos claros, ¿no?, para saber, por ejemplo, en qué momento nos encontramos ahora. Porque depende de en qué momento nos encontremos ahora, pues nuestra posición pues también puede ser una o puede ser otra. El segundo aspecto que quería mencionar, antes de entrar en materia, es el de la naturaleza de los conflictos internacionales. Hay que saber, porque claro, los conflictos internacionales, las relaciones sociales,
son siempre momentos de conflicto. Todas las relaciones son conflictivas. En la medida en que se sabe llevar bien esos conflictos, pues son pacíficos y no se tienen que resolver en guerras, sino en discusiones, en tratados, etc. Y en los momentos de mayor tensión pues se acaban dilucidando en el campo de batalla, que no es desde luego lo más deseable, pero que muchas veces sucede. Por lo tanto, siempre las relaciones internacionales son conflictivas, porque hay distintos intereses en conflicto, necesariamente. Hay relaciones comerciales en conflicto, relaciones políticas en conflicto. En definitiva, la convivencia implica choque, implica conflicto, necesariamente. Estos conflictos son de distinta naturaleza. En la antigüedad, incluso actualmente en algunas zonas, especialmente en África, los conflictos eran de naturaleza tribal, ¿no? Las tribus enfrentadas, muchas veces por asuntos bastante poco inteligibles, por lo menos para la mentalidad de un occidental del siglo XXI, pero que realmente han existido siempre y siguen existiendo, ¿no? A veces también hay detrás de estos conflictos tribales otros intereses, ¿no? Pero bueno, todos tenemos en la retina aquellos conflictos entre los Hutus y los Tutsis, donde a machetazo limpio tiraban sus asuntos y nos parecía una cosa imposible, ¿no? A finales del siglo XX que pasara una barbaridad semejante. Y al final era una cosa tribal, donde bueno, también podía haber otro tipo de intereses detrás, que siempre suele haber, pero ese odio con el que se mataban realmente no era un odio económico, era un odio tribal, ¿no? Era una cosa terrible. Bueno, pues eso es un tipo de conflicto. En otros momentos históricos los conflictos eran entre reinos y príncipes, a veces incluso por temas sucesorios, o temas, en fin, sobre si tal condado o tal reino le correspondía a uno, a otro, cuestiones imperiales, de expansión, etc. Pero el concepto era reinos y príncipes. No era la tribu la que ocasionaba el conflicto. Eran cuestiones dinásticas o cuestiones de reinos. En otro momento de la historia, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, cuando empieza a tenerse conciencia de lo que son las naciones, de lo que es el Estado, pasamos a los conflictos entre naciones y Estados, efectivamente, que es un periodo que podemos datar, aunque no haya terminado, porque todo ello sigue perviviendo en mayor o menor medida, ¿no? Salvo quizá lo de los reinos y los príncipes, que ya está un poco más fuera de época. Pero estos conflictos entre naciones y estados se dan sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial, que es la última gran guerra entre estados y naciones, ¿no? Algunas veces nos parece que está incluso más lejos en la historia, pero el conflicto empieza con un conflicto que surge en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que suena así como una cosa muy lejana, pero realmente hace 100 años. Es que hace 100 años, no hace más. Luego se pasa a los conflictos ideológicos. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, son conflictos fundamentalmente ideológicos, de concepciones del mundo, de la política, de la economía, diferentes. Es lo que en esos momentos genera la mayor fuente de conflictos. Y luego hay otra que también siempre se ha dado a lo largo de la historia, y se dará, que no he puesto en penúltimo lugar por ninguna razón especial, porque podríamos también haberla puesto en primero o segundo lugar, que son los conflictos religiosos, que suelen tener también alcance internacional muchas veces. Ahora no tanto, quizá, ahora no tanto realmente, pero ha habido épocas de la historia donde los conflictos religiosos o de naturaleza religiosa eran importantísimos. Los conflictos generados por la expansión del Islam, por la época de las cruzadas, muchas guerras, la guerra europea en la que se mete España contra el protestantismo, son motivaciones fundamentalmente religiosas, ¿no? Y luego hay otro tipo de conflictos que están cada vez quizá de más de actualidad, que son los conflictos entre civilizaciones, que también existen. Algunos incluso se confunden con los anteriores. Como he hablado de conflictos religiosos, he hablado de la expansión del Islam, bueno, ¿hasta qué punto eso es un conflicto religioso o es un conflicto entre civilizaciones? A veces no es fácil trazar la línea de separación. Todos estos conflictos, a veces, no todos,
muchos, gran parte, rara vez todos, confluyen. Y hay varios conflictos que tienen elementos, o un conflicto, perdón, que tiene elementos de varios tipos, ¿no? Rara vez se da un conflicto concreto que podríamos denominar puro, con una sola causa. No, siempre confluyen multitud de causas. A veces incluso la causa aparente no es sino una excusa. Y la causa real es otra. Por eso hay que tener serenidad a la hora de afrontar las distintas situaciones, de analizar lo que pasa en el mundo. A veces nos posicionamos con mucha premura ante determinadas situaciones internacionales sin entender muy bien lo que hay detrás, o sin obedecer a una línea de continuidad de las que hablaba yo antes de que era tan importante. Porque en algunas épocas, sobre todo en los últimos años en España, yo he detectado, no sé si vosotros compartís mi opinión, que ha habido momentos en los que la posición de España a nivel internacional, si no era por una causa de subordinación que de alguna manera obligara, es decir, cuando había cierta libertad para posicionarse, parecía muchas veces hasta caprichosa. Bueno, ¿por qué aquí se ha adoptado esta posición y no la contraria? ¿En base a qué? A veces no estaba claro, ¿no? Sobre todo a la hora de analizar algunos conflictos, por ejemplo, en Hispanoamérica, con la que deberíamos tener un cuidado especial y, bueno, no sé, más allá de que tengamos mejores o peores opiniones de determinados regímenes, yo creo que todos recordamos, por ejemplo, cuando España apoyó, por no decir auspició y patrocinó, que también se podría decir, un golpe de Estado contra Hugo Chávez, donde hasta nuestro presidente del gobierno tomaba partido de una manera clarísima y parecía que en ese momento la democracia y estas cosas que tanto se alegan normalmente, pues, esto de que los militares han acogido al presidente electo y lo hayan detenido, metido en una cárcel y tal, bueno, como era Hugo Chávez, bueno, vamos a ver, podemos tener mejor o peor opinión de Hugo Chávez, pero no parece, primero, que obedezca a algo muy lógico, en realidad sí, ¿no? Para que no se confiesa, pero desde luego no obedece a lo que debería ser una línea de política internacional seria en cuanto a nuestra relación con la hispanidad y sobre todo teniendo en cuenta que incluso aunque estés a favor del golpe, a lo mejor lo prudente es dejar hacer y no meterte en ese fregado, porque entre otras cosas estás metiéndote en los asuntos internos de otro país y eso creo que nunca se debe hacer si ese país no nos ha agredido previamente, claro, una agresión previa o lo que sea, bueno, estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Y repito que eso no debe llevarnos a prejuzgar o a juzgar si ese régimen nos gusta más o nos gusta menos, si te puede parecer odioso ese régimen. Yo no estoy con eso diciendo que yo apoye el régimen de Venezuela ni nada de eso, cuidado. Bien. El tema de las civilizaciones es un tema muy interesante. Muy interesante porque desde que apareció un libro allá por los años 90, escrito por Samuel Huntington, que se llamaba El choque de civilizaciones, que de alguna manera podría ser una contestación a otro anterior de Francis Fukuyama, que muchos recordarán con el título El fin de la historia. Más o menos Fukuyama venía a decir que después de la caída del muro de Berlín, el triunfo del liberal capitalismo democrático era absoluto y que ya se había acabado la historia, ya estaba todo hecho, ya eso era la felicidad absoluta, eso era lo que se iba a imponer en todos los países y que no había nada más que decir. Evidentemente es un resumen un poco simplista de lo que decía Fukuyama, pero bueno, para que nos podamos hacer una idea. Y Samuel Huntington viene a decir que no, que en el futuro va a seguir habiendo y se van a acentuar los choques entre civilizaciones, la fractura entre el Islam y Occidente, entre el mundo eslavo oriental, el mundo budista también, en fin, él establece una serie de líneas de fractura
de lo que van a ser el choque de civilizaciones. Y algunos, a la vista de lo que está pasando en el mundo en las últimas décadas, sostenemos que independientemente de que ese libro mostrara un análisis o no, desde luego lo que se ha hecho de él es un programa de actuación, por lo menos por parte de los líderes políticos de Estados Unidos y de todo lo que se puede llamar el bloque atlantista, ¿no? Todos los aliados de Estados Unidos. Lo vemos en su política respecto a Oriente Medio, por ejemplo. A veces donde no se entiende por qué se hace derrocar o caer a determinados regímenes moderados para que se haga por el poder islamista. Uno dice, desde un punto de vista lógico no tiene mucho sentido, salvo que lo que quieras es precisamente que haya ese choque de civilizaciones. Si lo que quieres es eso, pues no sé, por ejemplo, porque tu industria armamentística pide guerra, porque hay una crisis que se prolonga ya una década y hace falta movilizar la economía, porque siempre es bueno tener a un enemigo al que sabes que puedes derrotar, porque el enemigo islamista es el enemigo ideal. Es como un toro bravo al que en cuanto le sacas la muleta entra con los cuernos a saco, pero sabes que él en realidad no tiene fábricas armamentísticas, no va a fabricar aviones, ni va a fabricar bombas atómicas. Es decir, sabes que al final, hombre, derrotarlo puedes derrotar, aunque sea por aniquilamiento. Si el enemigo fuera China o fuera Rusia, pues hombre, a lo mejor era la cosa un poco más complicada, ¿no? Entonces, bueno, desde luego da que pensar, ¿no? Hasta qué punto ese famoso libro de Huntington no está siendo un programa de actuación. Yo desde luego es lo que creo. Respecto a las civilizaciones, bueno, hago una serie de exposiciones sobre las distintas civilizaciones según yo entiendo lo que es Occidente, otra civilización, bueno, Occidente que es fruto, podríamos resumir, también es un resumen rápido, de la filosofía griega, del derecho romano y de, aunque no en todos los casos, pero bueno, y del cristianismo así en general, digamos, ¿no? Si queremos englobar a todo Occidente. No se puede equiparar Occidente a Europa, aunque esencialmente lo sea, porque bueno, Estados Unidos no deja, o Canadá no dejan de ser Occidente, Australia no deja de ser Occidente, Nueva Zelanda no deja de ser Occidente, aunque estén las antípodas. En fin, es un concepto un poco más amplio que Europa, aunque sea realmente Europa quien forja Occidente, por eso es realmente así. Pero bueno, hoy en día sería un poco reduccionista. Hay un cierto debate entre especialistas de hasta qué punto Rusia forma parte de Occidente o no. Yo me inclino más bien porque no, en la medida en que la propia Rusia intenta crear su propia civilización eslavo oriental. Se habla, algunos teóricos incluso hablan de Eurasia, ¿no? Tratan de crear ese concepto. De alguna manera gran parte de Rusia está en Asia, es cierto, aunque hegemónicamente, intelectualmente sea la parte occidental realmente, ¿no? la que lleva la batuta en esa civilización, ¿no? ¿Hasta qué punto es una subcivilización dentro de la occidental o es una civilización aparte? Bueno, es discutible. Yo he preferido separarlo, pero entiendo que se pueda defender que forma parte de la civilización occidental en sentido amplio, como yo creo que, por ejemplo, hay una subcivilización europeo-continental distinta de, por ejemplo, la subcivilización anglosajona, que también forma parte de Occidente, evidentemente, o una subcivilización hispana, que sí, también está dentro de Occidente, pero no es lo mismo que la anglosajona o que la europea continental. Vamos a ver que esto es muy importante para entender cuál es el papel de España. Porque España, como luego os pondré, no deja de estar un poco en medio de todo, lo cual es una gran ventaja. Y es una de las claves para entender cómo debe ser una política internacional estable de España. Y cómo siempre debe mantener un equilibrio entre ciertos intereses, entre ciertos bloques.
En mi opinión, esa es la clave, ¿no?, de cómo debe ser una política internacional y cómo España se puede hacer desear, entre comillas, y cómo España puede ser la llave de tantas cosas. Luego hay una civilización islámica, que a su vez tiene también sus subcivilizaciones, los chiitas, los sunitas, en fin, es un mundo más complejo del que parece. Muchas veces tendemos a simplificarlo como los musulmanes, ¿no? Algunos incluso simplifican tanto que dicen los moros y se quedan más anchos que largos. El mundo islámico es mucho más complejo que eso, mucho más complejo que eso. Y es importante saberlo, porque en la medida que simplifiquemos tanto, que no entendamos las cosas, llegaremos a conclusiones equivocadas y tomaremos, por tanto, decisiones equivocadas. Luego veréis por qué lo digo respecto al mundo islámico. Luego hablo de la civilización eslavo-ortodoxa, que, como he dicho, es discutible hasta qué punto es una civilización aparte o forma parte de la occidental. Hablo también de la civilización africana, evidentemente también con toda su complejidad, y en fin, la civilización hindú, que la India, aunque hablemos poco de ella, realmente es un auténtico mundo aparte, ¿eh? Y no precisamente de 4 gatos, vive mucha gente en la India, ¿eh? No recordar que es el segundo país más poblado después de China, me parece, si no estoy equivocado. En fin, pasa que como es un mundo tan distinto y tan aparte, y pues muchas veces no nos acordamos de él, pero ahí está. Luego hablo de la civilización asiático-oriental, fundamentalmente China, y los países limítrofes, con la excepción de Japón y de Filipinas. El tema de Japón es también un poco peculiar. Yo también creo que hay que separarlo y ponerlo incluso como civilización propia, porque realmente el mundo japonés, meterlo dentro del mismo bloque que China y que otros países. Pero bueno, entiendo que también hay quienes defienden que, bueno, dentro de esta civilización asiático-oriental se puede meter a Japón. Bueno, pero realmente me parece que Japón merece ser tratado distinto. En muchas cuestiones es muy occidental en muchas cuestiones, en otras cuestiones es absolutamente tradicional, con unos valores que no son completamente extraños, ¿no? Pero lo cierto es que uno va a Tokio y no es igual que cuando va a Pekín. Parece que no está en la misma civilización, ¿no? O sea, en fin, lo único porque hay más semejanza racial, si se quiere, pero es un mundo un poco aparte. Pero bueno, también es discutible hasta qué punto se puede hablar o no de una civilización diferente. Y luego hay unos casos muy curiosos, que es lo que yo llamo los países desarraigados. Huntington utiliza un término que a mí no me gusta mucho, que es el de países extinguidos. A mí el término extinguido quizás es un poco más gráfico, pero me parece un poco menos preciso. Él los llama extinguidos porque son países que, aun perteneciendo naturalmente a una civilización, han hecho un esfuerzo por dejar esa civilización y pasarse a otra. Yo creo que la palabra desarraigo define mejor en realidad eso, romper un poco con tus raíces para buscar otra y al final te quedas ahí en medio. Por ejemplo, Turquía, por ejemplo, es un país desarraigado, es un país que, siendo como era, un país claramente musulmán, etcétera, pues durante un siglo ha tratado de ser un país occidental que incluso quería entrar en la Unión Europea. Es verdad que ahora está en otro tipo de proceso, pero bueno. Otro país desarraigado, Sudáfrica. Sudáfrica, mientras fue gobernada por la minoría blanca, era un país occidental, cierto, con mucha población negra, pero con unas formas, un régimen, etcétera, occidental. Desde que los blancos pierden el poder o se ceden a los negros, evidentemente ahora lo que hay es un proceso de africanización y de desoccidentalización de Sudáfrica. Me parece claro. Otro ejemplo, Australia. Australia, que siempre, como hemos dicho, ha estado dentro de ese bloque occidental, lleva un tiempo fomentando su acercamiento al mundo asiático. De una manera más lenta, no como Sudáfrica, pero está en ese proceso. Todavía quizá no se puede hablar todavía de Australia como un país desarraigado, pero va en proceso de serlo. Otro que está en este proceso de desarraigo, en mi opinión, es México, que está intentando ser el nuevo Estado, entre comillas, de Estados Unidos, no tanto, pero entiéndaseme, está constantemente a la vera de Estados Unidos, queriendo acercarse a Estados Unidos,
Ahora, bueno, con la llegada de Trump, pues seguramente ese proceso se frene, pero es así, realmente, ¿no? Es verdad que aún así los mexicanos, por ejemplo, que van a Estados Unidos tratan de mantener un poco su hispanidad, ¿no? Pero ese proceso no se da en otros países de Hispanoamérica, como se da en México. En fin, hay unos cuantos países en esta situación. En Rusia, durante cierto tiempo también ha sido un país en parte desarraigado, que, con lo que hablábamos, que no sabíamos muy bien si colocarlo en Occidente o no, cada vez más quiere forjar su propia civilización, por lo menos en los últimos años, pero siempre ha sido un país que ha estado ahí un poco a medio camino. Y por desgracia, tenemos el caso de Filipinas también, perdón, que es también un caso de país que ha dejado de ser hispano hace ya mucho tiempo y es anglófono y ya, en fin, está ahí, es curioso, pues es una nación asiática, de religión católica, de lengua inglesa y con creciente peso islámico. Entonces, bueno, en fin, es un caso también de país, creo yo, desarraigado. Y el caso de España, que es un caso también, entiendo yo, de desarraigo parcial, tampoco es un caso como los anteriores, pero es lo que yo decía, de que se ha ido alejando de Hispanoamérica para acercarse más por un lado a un plano de subordinación respecto a Estados Unidos y por otro lado de integración en Europa, dejando, creo yo, un poco olvidado el lado hispano, ¿no? Que no digo que no haya que acercarse a Europa, o que no haya, también, yo lo que creo es que hay que mantener un equilibrio, ¿no? Pero creo que eso está desequilibrado actualmente, igual que en otras épocas históricas quizás estaba desequilibrado en exceso hacia Hispanoamérica, ahora está desequilibrado en exceso hacia Europa, o hacia la Unión Europea, porque tampoco es lo mismo Europa que la Unión Europea, pero bueno. En fin, bueno, me paso el tema de las líneas de fricción entre civilizaciones y sí que quería también comentar, para entender la situación en la que nos encontramos, brevemente, hacer un pequeño repaso de cómo se configura el poder mundial, cómo hemos llegado hasta aquí. Quizá el punto de arranque pueda ser el de la paz de Westfalia de 1648, que supuso el fin de la hegemonía de los austrias en Europa. Es la primera gran cesión que hace España, ¿no?, a través de esta paz en cuanto a su misión en Europa, porque antes sí que España tenía una presencia muy activa en Europa, hasta el punto de que España era la cabeza, en cierta manera, de Europa, ¿no? Era la hegemónica realmente en el mundo occidental. Esto se agudiza con la paz de los Pirineos de 1659, donde Francia ya derrota definitivamente a España, España ya renuncia a todo tipo de aspiración en Europa, quizá incluso, en mi opinión, puede ser más importante la paz de los Pirineos que la paz de Westfalia, de cierta manera, porque eso sí que es el papel en concreto de España, ¿no?, más que el de la Casa de los Austrias. La guerra franco-prusiana, con el paréntesis de Napoleón I, luego la derrota de Napoleón III, etc. Bueno, Bismarck a partir de entonces busca el aislamiento de Francia, se busca no tanto apostar por el imperialismo militarista como por buscar que Alemania sea un poco el árbitro de Europa. Todo esto se rompe con el Kaiser Guillermo II, que sí que apuesta más por el militarismo alemán, que desemboca finalmente en la Primera Guerra Mundial. Perdonadme que sea muy rápido y muy sintético, con todas las imprecisiones que ello conlleva, pero no quiero alargarme demasiado en esto. Lo que pasa es que sí que quiero mencionarlo porque me parece muy importante. Esto nos lleva a la Primera Guerra Mundial, como digo, con la derrota de Alemania y de Turquía. No olvidemos que Turquía está en ese bando perdedor. Y la destrucción del Imperio Austrohúngaro, del que antes hice mención. La Segunda Guerra Mundial, que sin duda reconfigura no ya Europa, Occidente en general, ¿no? Es fundamental. De ahí se pasa a esa bipolaridad de la Guerra Fría, del choque entre el atlantismo, podríamos decir así, y el bloque soviético, siempre con esa amenaza nuclear de la mutua destrucción común como arma de disuasión. Importante, creo yo, más de lo que parece, muchas veces no se menciona, es la creación del Estado de Israel en 1948, rompiendo todas las normas del derecho internacional, en fin,
con la tolerancia de todos los organismos que debían condenar algo así, con la ocupación real del territorio palestino a sus legítimos ciudadanos o su legítimo pueblo, que ha creado una situación que se sigue prolongando hasta el momento actual y que está en la clave de por qué Oriente Próximo está como está. Es imposible entender por qué Oriente Próximo está como está sin entender el papel del Estado de Israel. A mí me parece fundamental. De ahí llegamos al año 1989, caída del muro de Berlín. Es la caída del bloque comunista, aunque aún perviven países comunistas o nominalmente comunistas. China, yo no sé hasta qué punto se puede considerar que es un país comunista, ¿no? Al final, en fin, formalmente lo es, pero yo creo que el capitalismo más salvaje que hay en China actualmente es que no lo hay en ningún país capitalista. Con lo cual, hablar de comunismo en China pues, no deja de ser hasta irónico, quizás. Pero bueno. La caída del muro de Berlín nos trae a la situación de unipolaridad, de hegemonía de Estados Unidos, hegemonía que se mantiene a costa de romper una serie de compromisos. Yo los menciono en el libro. El compromiso de Estados Unidos y la URSS de 1990 es fundamental, por el cual yo todavía recuerdo, debe ser que ya soy muy mayor, la visita de James Baker a Moscú, cuando se hacen todos estos apaños internacionales, ¿no? Por el cual Estados Unidos se compromete a que la OTAN no se va a extender a los países del antiguo Pacto de Varsovia, a cambio de que se acepte la reunificación de Alemania con el consiguiente paso de la Alemania del Este al bloque occidental y a la OTAN, etc. Bueno, pero no nos metemos en el resto, ¿no? Podría ser el resumen del pacto. Compromiso que nunca se respetó, por supuesto, por parte de Estados Unidos. A lo cual ayuda mucho el colapso de la Unión Soviética un año después, en 1991. La llegada al poder de un individuo, voy a ahorrarme calificativos, como Boris Yeltsin, ¿no? Que algunos recordarán. Sí, entre otras cosas. La verdad es que, en fin, bueno, esto lo aprovecha Estados Unidos pues, para integrar en la OTAN a Polonia, Chequia, Hungría, en fin, todo lo que habían dicho que no, pues para adelante. Lo digo porque esto es muy importante entenderlo, porque cada vez que nos hablan de lo mala que es Rusia, bueno, hay que ver todos los problemas cómo se van gestando a lo largo del tiempo, y quién va incumpliendo pactos, y quién va acercándose a la frontera de quién, y quién va llevando los carros de combate a la frontera de quién, y quién va poniendo bases más cerca de quién, ¿no? Eso explica muchas cosas. Avanzo rápido, me voy, guerras de Irak, año 1991 y 2003, importante para entender por qué Oriente Medio se ha desestabilizado de tal manera. Teníamos regímenes como el de Saddam Hussein, que podían ser más o menos brutales, nos podrán gustar más o menos, pero en cualquier caso, todos los regímenes de este tipo eran pro-occidentales, respetaban a las minorías cristianas, en algunos casos incluso estaban en el poder. El vicepresidente de Irak era cristiano, católico. Y todas las caídas de estos regímenes siempre es para o bien dejar un avispero incontrolable o bien convertir a esos países en un nido de terroristas islamistas. Con lo cual el avance es espectacular, ¿no? Para que llegue un momento en que se eche de menos incluso a Gaddafi. No hay más que ver cómo está Libia ahora. Podremos decir, Gaddafi, aquel extravagante que decía que Europa algún día sería musulmana, sí lo decía, pero tenía los islamistas bien controlados. Tenía un país donde se respetaba a los cristianos, tenía un país donde se podía ir a hacer turismo, tenía un país donde la gente no pasaba hambre, en fin, bueno, quien quiera arriesgarse a hacer un viaje a Libia actualmente, pues que compare, simplemente.
y teniendo en cuenta que Libia está en la frontera con Europa, bueno, pues pensad si Europa ha ganado o ha perdido. Ya solo falta que hagan lo mismo en Argelia y en Marruecos, y nos vamos a enterar en España de lo que vale un peine. Nos vamos a acordar hasta de la monarquía de la vuelta de Marruecos, que ya es acordarse. Nosotros pensadlo, con todas las tensiones que tenemos con Marruecos, imaginaros que ahí cayera el régimen del rey de Marruecos y se instalaron los islamistas. Os aseguro que todos le íbamos a echar de menos, aunque no lo parezca, pero sí, le íbamos a echar de menos. Es triste, pero cierto. Hay un año muy importante que no se suele mencionar, ya me voy casi de hora, que es el de la crisis de 2008 en Georgia. Es fundamental para entender la situación actual. Es la primera vez que Rusia se planta y que dice, perdonad, pero ya habéis llegado demasiado lejos. No vais a meter a Georgia en la OTAN, no vais a poner bases americanas en Georgia y no lo voy a permitir. Es la primera vez que Rusia realmente se planta y se planta en serio. Y que Estados Unidos tiene que retroceder y dar marcha atrás y decir, ojo, que ya... Y empieza a cambiar este mundo unipolar en ese año 2008, en mi opinión. A partir de ahí hay una política de continuidad en Rusia en base a recuperar la hegemonía, no la hegemonía, sino por lo menos la multipolaridad, su protagonismo a nivel internacional. Se crea esto que se ha llamado los BRICS, este bloque que en teoría engloba a países tan distintos como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros que luego se han ido añadiendo. Fijaros, porque están en varios continentes, ¿no? La cuestión es a tener en cuenta, ¿no? Y cómo lo que se está buscando es la multipolaridad. No digo que no deseara una unipolaridad rusa, pero ante la realidad por lo menos una multipolaridad, y se hace contando con otras potencias, porque China es otra potencia, India es un país que está convirtiéndose en una potencia, bien que con sus particularidades, pero bueno, Brasil ahora está en una cierta crisis, pero también era un país que, en fin, con una potencialidad muy grande, ¿no? Llegan las primaveras árabes, 2011. Esto que era, como decían, traer la libertad, la democracia y no sé cuántas cosas más, ¿no? Era a los países árabes, que supuso la destrucción de tantos regímenes, más o menos agradables o desagradables, pero en cualquier caso lo que decíamos, que contenían al islamismo, que eran más o menos pro-occidentales. Pensemos en Yemen, pensemos en Libia, pensemos en Siria, en Egipto, donde ahí sí que se hubo que hacer unas rectificaciones, en fin. Es importante porque esto de las primaveras árabes tiene mucho que ver con lo que decía yo antes de ese programa en el que había convertido el libro de Huntington, El choque de civilizaciones. Porque no se puede entender tanta torpeza. Es decir, tanta torpeza junta no puede obedecer a mala información, a ingenuidad. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Si hay alguien que realmente se lo cree, bueno, nada, los Reyes Magos siguen viniendo el 6 de enero, etcétera. Yo no quiero quitarle las ilusiones a nadie. Bendita ingenuidad de los niños. Pero a mí los cuentos hace tiempo que me resultan, digamos, poco creíbles. Bueno, hay cada cual con su ingenuidad, como digo. Otro conflicto importante, el de Ucrania, año 2014-2015, aunque sigue ahí latente. La situación que se genera en Ucrania no obedece tampoco ni a la casualidad, ni a la democracia, ni a la libertad. No. Realmente hay un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente. Oiga, ¿no tiene usted democracia? ¿No le gusta porque es prorruso? Ah, vale, pues dígamelo así. Eso es lo que sucede en Ucrania, más allá de que luego tengamos otras consideraciones o no. Pero hay que entender también que esto es, se quiera reconocer o no, otra agresión más en ese cúmulo que se ha ido generando de agresiones a lo que es Rusia y su esfera de influencia. Es así, es así. Luego tenemos otro problema ahí, que tarde o temprano estallará, que es el de China. Porque China es una gran potencia económica de todo tipo,
que tarde o temprano hará valer su peso específico a nivel internacional. Tarde o temprano, lo va a hacer valer. Lo que pasa es que China siempre ha llevado una política internacional muy discreta y muy tranquila, y más centrada en captar deuda de otros países y bonos, etcétera, y en comprar tierras en África para garantizarse su abastecimiento. En fin, China es un país que está llevando a cabo una política de expansión en todos los ámbitos muy tranquila, muy serena, pero muy meditada y que tarde o temprano se hará notar. Hay que tenerlo en cuenta, tarde o temprano se hará notar. Nos guste o no nos guste. Estados Unidos está de capa caída, es evidente, como todo, nada acaba de un día para otro, pero Estados Unidos es el imperio en decadencia. Esa es la realidad. Es un imperio con pies de barro ahora mismo. Mientras tenga la hegemonía del dólar, podrá seguir siendo el país hegemónico, pero cada vez menos. Y eso creo que todos o la mayoría de los aquí presentes seguramente lo vayamos a ver con nuestros ojos, el que Estados Unidos deje de ser la principal potencia del mundo. No quiere decir que deje de ser una potencia, siempre durante mucho tiempo va a seguir siéndolo, pero ese papel hegemónico yo estoy convencido de que la mayoría de los aquí presentes lo vamos a ver cambiar. Y luego está el Islam con esa vocación permanentemente expansiva. Bueno, en esta situación, voy a intentar ir rápido, ¿cómo nos situamos? Que al fin y al cabo todos estos preámbulos son importantes para entender qué es lo que tenemos que hacer, porque si no sabemos cómo está el mundo, difícilmente nos podemos situar en el tablero. Bueno, lo primero, en el libro que se os ha dado, viene un mapa mundi. Si abrís las dos tapas así, o simplemente la primera, os daréis cuenta de que en el mapa mundi España está en el centro. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Una evidencia como esa de la que muchas veces nos olvidamos, es que está en el centro. Es que es la llave que une Europa con África. Tiene la llave en Gibraltar del paso hacia el Mediterráneo y por lo tanto a Asia, y al Atlántico y por lo tanto a América. Sí, es una obviedad, pero una obviedad en la que muchas veces no nos paramos a pensar. Es que eso necesariamente tiene que configurar nuestra estrategia política a nivel internacional. Eso es lo primero que creo que tenemos que tener claro. Además de esa situación geográfica privilegiada, tenemos una historia privilegiada. Una historia que es la que nos hace, por ejemplo, tener esa relación especial que tenemos con Hispanoamérica, teóricamente tan lejana, vista en el mapa, y sin embargo, con la que tenemos esa relación tan especial, que tan útil puede ser, no ya a España, sino al mundo, para unir, por ejemplo, intereses entre Europa y América, ¿no? Tenemos también esa vocación europea, que como decía, es previa incluso a la americana. Porque cuando nuestros grandes reyes estaban descubriendo y conquistando América, al mismo tiempo sostenían todas las grandes batallas en Europa. No olvidemos que con el oro que venía de América se sostenía la guerra civil de España en Europa. Es decir, vocación europea siempre hemos tenido. Tampoco soy de los que cree que hay que considerar a Europa como una cosa extraña de la que hay que renegar. No me parece que eso sea sensato. La vocación americana que he mencionado, también una vocación africana, porque siempre hemos tenido una cierta presencia en África, no tan fuerte como otros países europeos, también es cierto, pero siempre hemos tenido también una vocación africana, sobre todo en el norte de África, pero también en Guinea, en fin. Ahí es donde hemos de ubicarnos, en la civilización occidental, dentro de una subcivilización hispana que está en el centro de otras muchas civilizaciones. Y eso, entiendo yo, es lo que debe siempre de orientar el interés nacional en materia de política internacional.
¿Qué creo que hay que hacer? Y con esto quiero, a ver si en 5 o 10 minutos termino. ¿Cuáles son los ejes que creo que en este contexto deben guiar nuestra política internacional? En primer lugar, potenciar nuestro papel como eje de la hispanidad. No como jefe o como imperio, no estamos hablando de esos términos. España tampoco está en capacidad de decir vamos a ser un imperio, hay que ser realista. No estamos hablando de eso. Que alguna vez seguramente más de uno ha tenido esa tendencia, ¿no? Poco menos que a tratar a los países de Hispanoamérica como subordinados de España, ¿no? Que tienen que obedecernos en nuestras estrategias internacionales. No se trata de eso. Pero sí de ser el eje. Y ni siquiera diría España, diría Iberia, ¿no? Porque Portugal también está ahí. Luego lo mencionaré, que creo que es uno de los ejes que también debemos poner más énfasis en nuestro acercamiento a Portugal, con quien hay muchas más cosas que nos unen que nos separan, a pesar de las diferencias históricas que hemos tenido. Hay, por lo tanto, dentro de este papel de potenciar la hispanidad, igual que los británicos potencian la Commonwealth, ¿no? Igual que ellos hacen, pues nosotros deberíamos hacer algo parecido con la hispanidad. De tal manera que la hispanidad sea sinónimo de poder mundial también. Dentro del mundo, la hispanidad tenga una voz y trate de que se defiendan unos mismos intereses. Menciono el tema del liberismo, que me parece fundamental. Hay que confluir con Portugal. Eso forma parte también de la hispanidad. Con esa relación especial que une a Portugal con Brasil, por ejemplo, ¿no? Qué importante sería esa confluencia, esa sinergia entre España, Portugal y lo que es la Hispanoamérica, ¿no? En segundo lugar, orientando nuestro papel en Europa, precisamente haciendo de puente entre estas dos subcivilizaciones, ¿no? Y más allá de eso, con otras civilizaciones o subcivilizaciones con las que no tenemos conflicto. Qué importante es unir lazos con aquellos que no tienen conflicto con nosotros. Y ahí es donde, por ejemplo, veo muy importante el papel que tenemos que desempeñar en el África Negra, en Rusia, con Rusia mejor dicho, y con Asia. Y ser nuevamente el puente que una todo esto con Hispanoamérica, ¿no? Fijaros cómo, con el tema este de los BRICS, cómo se han acercado a este bloque de los BRICS los países de Hispanoamérica, saltándose completamente, porque no pintamos nada, a España. ¿Hasta qué punto eso ha supuesto que nosotros hemos ido en una dirección distinta a la que van ellos, o gran parte de ellos, ¿no? No sabemos cómo eso irá en el futuro, pero bueno, eso es como está ahora. Y luego debemos articular, entiendo yo, una política internacional basada en una serie de principios que yo llamo estratégicos. Menciona Gibraltar. El asunto de Gibraltar es un asunto para mí sangrante como español, pero además creo que estratégicamente importante. En la estrategia defensiva de España siempre se ha trazado un eje entre Canarias, Gibraltar y Baleares como la línea que marcaba un poco la línea de orientación defensiva del país, ¿no? Y en medio de ese eje tenemos nada menos que una colonia extranjera con una base militar extranjera. En fin, es un tema muy importante. Segunda línea, apertura hacia esto que son los BRICS, hacia este nuevo bloque que se está gestando, que veremos en qué acaba, pero que estratégicamente está en una línea que a España le interesa. Lo que no quiere decir que tenga que romper ni con Europa, ni con su amistad con Estados Unidos, etc. Cuidado, porque hay quien dice, no, hay que renegar de Europa, de Estados Unidos, de todos, y lanzarnos en cuerpo y alma a los BRICS. Yo tampoco soy lo que cree que hay que romper lazos con nadie para establecer nuevas amistades con otros. Yo creo que lo importante es ir reorientando poco a poco la política, ver cómo se va desarrollando esto en el futuro, porque tampoco sabemos qué recorrido pueda tener dentro de unas décadas.
e ir utilizando esa posición estratégica por la cual siempre vamos a ser deseables, por decirlo de alguna manera, para no romper tampoco lazos con nadie, sino simplemente para acabar con las políticas de subordinación, que es distinto. En tercer lugar, me parece importante, por no decir fundamental, tener una estrategia militar propia basada en alianzas bilaterales. Algo que no tenemos. Estamos metidos hasta el fondo en la estrategia de la OTAN y del atlantismo y ahí nos hemos quedado. Reformular también nuestras relaciones con el Islam en general. Yo hablo, creo que hay que aplicar en todos los casos, pero en un caso especial es el del Islam, el principio de reciprocidad. Si en tu país no me reconoce ciertos derechos, yo tampoco tengo que reconocer ciertos derechos aquí. No deja de ser también una negación de subordinación, aunque sea de otra manera, ¿no? De por qué se aplican las normas de manera distinta en un país a otro. Oiga, si usted no deja que un español pueda tener una iglesia o ir a misa en su país, ¿por qué yo tengo que dejar que usted financie una mezquita aquí? No es una cuestión ni de racismo ni de nada, es una cuestión de reciprocidad. Oiga, si usted me deja, pues vale, perfecto, pero si no, en fin, perfecto o no, habría que ver también hasta qué punto puede haber conflicto, pero bueno, desde luego, como norma básica, principio de reciprocidad. No se puede usted aplicarme unas normas a los españoles allí y yo tener que aplicarle a usted otras distintas aquí. No, perdón, eso así no funciona, o no debería funcionar. También replantear nuestras relaciones con el norte de África y especialmente con Marruecos. Es un tema muy polémico, yo le dedico varias páginas porque me parece muy importante el tema de Marruecos. Antes, cuando hablaba del tema del Sáhara, decía que luego lo mencionaría, no, la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero el tema de Marruecos es complejo porque, por un lado, la monarquía marroquí sabemos que constantemente tiene aspiraciones respecto a territorios españoles, algo con lo que hay que ser firme y no hay que tolerar de ninguna de las maneras, por supuesto, pero al mismo tiempo a España le interesa más que se mantenga la monarquía marroquí, que tiene una situación social bastante más inestable de lo que parece desde España, a que caiga esa monarquía y pueda surgir cualquier cosa peor. Es lo que siempre hablamos, que a veces es mejor lo malo conocido que lo, en este caso, peor por conocer, casi seguro. Con el tema del Sáhara, yo recuerdo hace unos años, que por circunstancias de la vida, pues conocí a una persona muy importante del Ministerio de Defensa. Era la época en la que gobernaba Zapatero, y recuerdo que estábamos hablando así de la nueva orientación que Zapatero quería dar al tema del Sáhara y cómo había cambiado de opinión, algunos lo recordaréis, y me decía, no sabes lo que nos ha costado cambiarle de opinión, porque como este hombre está empeñado a hacer lo que él quiere, y hasta que le hemos hecho ver que el problema del Sáhara no se soluciona porque, entre otras cosas, a España no le interesa que se solucione, y este hombre no lo entendía. Claro, es que esto no lo podemos explicar en las televisiones ni poner en los periódicos, pero mientras Marruecos necesita siempre tener problemas que aglutinen al pueblo con su rey. Y si no tiene un problema al sur, tendrá que pensar en un problema al norte, que ahora mismo son problemas que se mencionan, se recuerdan de vez en cuando, pero no es prioritario. Si le quitas su problema al sur, tendrá que buscarse el problema al norte. Y hasta que le hemos hecho ver al señor Zapatero de que eso es así, lo que nos ha costado, porque estaba enterrado, que tal y igual, con ese buenismo de que hay que solucionar el tema del Sáhara y tal cual. Y yo decía, hombre, sí, pero es que claro, la situación del Sáhara es casi injusta. Es que lo que hemos hecho allí es vergonzoso. Me miraba así y decía, no, sí, no te voy a negar la razón. Pero es que nosotros no estamos para cuestiones humanitarias, nosotros estamos para defender el interés de la defensa nacional. Y si eso significa sacrificar al pueblo saharaui y que siga en tiendas 40 años más, pues ¿qué quieres que te diga? Mi obligación es decirle que mejor así que de otra manera. Lo digo porque seguramente pocas veces habéis oído este tipo de explicaciones respecto al problema del Sáhara. Y esto explica en gran medida por qué no hay interés en que se solucione el problema del Sáhara. No digo que sea la única razón, cuidado, pero es una de ellas. Y creo que seguramente la mayoría de los que estamos aquí nunca lo hemos valorado. Pero está ahí, está ahí. Lo cual a veces demuestra que la política exterior de España a veces es menos absurda de lo que parece.
Otra cosa es que moralmente nos parezca bien o no, ¿no? Pero a veces las cosas están más pensadas de lo que parece. En quinto lugar, potenciar las relaciones con los países exportadores de materias primas y de energías escasas en España. Esto es para mí fundamental. Los que creemos que hace falta cambiar el modelo económico español, en general el occidental, pero bueno, particularmente el español, tenemos que ser conscientes de que sin alianzas estratégicas con países que nos suministren energía, materias primas, alimentos que nos falten, etc., no es posible hacer ningún cambio profundo en el sistema económico español. Solos no vamos a ningún lado. Y esto es importante entenderlo. A veces dirán, eso significa que va a haber tratados, no sé, con Irán para el petróleo, con Nigeria para no sé qué, con regímenes terribles. Mire, es que yo no entro en sus regímenes, o si más o si menos. Yo necesito que mi pueblo sobreviva. Y si yo no tengo ningún conflicto con esa nación, el problema de su régimen es el problema de esos países. Hasta ciertos límites, cuidado, todo tiene sus límites, repito, pero como norma. Allá ellos. ¿O es que es peor el régimen de Irán o el de Argelia que el de Arabia Saudita, con el que no hay ningún problema? Hombre, por favor. Por favor. Bueno, ya termino porque estoy completamente fuera de hora. Principios básicos para terminar: respeto a la soberanía nacional y a la integridad territorial de todos los pueblos, como norma. No beligerancia con los países que no hayan mostrado ninguna actitud agresiva u hostil hacia España, nos guste más o nos guste menos su régimen. Si no tenemos ningún problema con ellos, no hay por qué abrir conflictos. Aplicación más estricta del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales. Apoyo estratégico, siempre según los intereses nacionales, los propios, no los de otros. Y apoyo decidido a los países africanistas, entre otras cosas porque también nos interesa que estos países se desarrollen. Si no es ya por una cuestión humanitaria, por una cuestión también de seguridad nacional. Porque luego no podemos decir que no queremos inmigrantes si al mismo tiempo estamos fomentando relaciones económicas injustas, estamos fomentando golpes de Estado de auténticos indeseables que mantienen a esos países en la indigencia. Y estamos creando una situación que provoca que se quieran ir. ¿Y a dónde? A donde ven que se vive mejor. Mientras no afrontemos estos retos, y estos retos sean los que guíen nuestra política internacional, creo que lo demás es simplemente hacer juegos florales. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, adelante. Bueno, para seguir el plan previsto, Sí, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, quizá tiempo para un... Intentaré ser breve, de todas maneras, las respuestas. Vamos a dar la oportunidad a 3 elegidos de que hagan su pregunta a Jorge Garrido. ¿Quién se lanza? El primero ha levantado la mano. Pues ya tenemos los 3 elegidos. Jaime. Pues yo quería preguntarte, Jorge, sobre si al Frente Polisario del Sáhara le sigue apoyando a Argelia. ¿Tiene algún tipo de apoyo exterior? Sí que, hombre, sí, si no, no se podría mantener, eso está claro. Eso digo, que es que tienen una parte del territorio del Sáhara sigue controlado por el Polisario, la parte oriental. Sí, sí que lo siguen manteniendo. Tampoco tengo yo un conocimiento muy a fondo de la situación actual del Frente Polisario, pero entiendo que sí, De todas maneras, del tema del Sáhara, a mí lo que más me interesaba era dejar claro el por qué la situación está así y por qué España no hace lo que se supone que tiene que hacer, según incluso el mandato de Naciones Unidas. ¿No? Que oficialmente seguimos siendo el administrador del Sáhara Occidental por parte de Naciones Unidas. ¿Y por qué no lo administramos? Bueno, pues sí que me interesaba dejar claro el por qué. José David, y luego Fausto. Sí, en la clasificación de los tipos de conflictos que has hecho,
Me gustaría que me dijera, Jorge, cómo encaja en esa clasificación y qué postura debe tomar España en el conflicto, en la guerra contra el narcotráfico que se vive en países como México o Colombia, que además toca muy de cerca por relaciones de esta gente. Buena pregunta. Lo que pasa es que eso entra dentro de un conflicto distinto que podríamos denominar, no sé, delincuencia internacional, pero con tal poder que, claro, tiene más poder que muchos estados. Entonces, al final, implica muchas veces, está infiltrado en el poder de muchos estados. México es un estado fallido actualmente. Son guerras. Yo he estado en México hace no muchos años. Concretamente, bueno, he estado en varios estados, en 3 estados, pero en uno era terrible, el estado de Michoacán. Estaba en Morelia, capital de Michoacán, y en varias ciudades de por allí, y percibes claramente que los que mandan y los que ponen orden no son ni la policía, ni las autoridades, ni, o sea, tienes la sensación de que realmente no hay Estado, que el Estado es de mentira. Y lo ves en la actitud de la gente. Claro, eso es terrible. ¿Cómo clasificas esto? Hombre, está un poco al margen, bueno, al margen no, porque no deja de ser también un tema internacional, pero confluyen tantos intereses ahí, incluso de Estados Unidos también, que muchas veces no se sabe muy bien en qué bando está. Es complicado, y bueno, yo ahí creo que la actitud es simplemente firme en contra de cualquier cosa delictiva como es esta y tan importante y con tantas ramificaciones. Es decir, ahí no es una postura política, es una actitud directamente de que España debe hacer todo lo posible, como creo que tienen que hacer todos los países, por acabar con esa lacra. Independientemente, ¿cómo situarlo en el tema de la política internacional es un poco complicado? Lo que pasa es que no deja de ser necesaria la interacción o la coordinación de países para acabar con esto, porque un país solo no puede acabar, también es verdad. Y yo ahí pues simplemente creo que apoyar en lo que se pueda y no sé, no sabría decirte mucho más, porque escapa un poco de la política, aunque tenga sus ramificaciones, ¿no? La verdad es que es una buena pregunta, pero no forma parte de los temas que trato en el libro. Fausto, gracias. No, únicamente una cosa. Los ingleses decían hace años, cuando los señores de Rockefeller, que era un chino que fue antes de Clemencia, que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos, que tenía intereses permanentes. Sí. Bueno, va siendo hora ya de que España establezca sus intereses permanentes. Efectivamente. Que si no los tiene establecidos ya mal lo llevamos. Y sobre todo cuando ve uno cosas como que cuando parece ser que lo que ha pasado en Gibraltar pudiera estar en cierta vía de solución gracias a nuestra denostada Unión Europea, hay un señor que representa a España en ese Parlamento, cuyo nombre no voy a decir porque se llamaba Tremosa y eso suena a temblar, se pone a hacer lobby a favor de los intereses británicos en contra de España. Es decir, mientras que España, primero, no esté unida seriamente, y ojo, que a mí tampoco me importa prescindir de quien me sabotea, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y a lo mejor que me iba a buscar con Portugal. Sí, Estoy sí. diciendo cosas muy duras, pero desde luego, mientras que no seamos fuertes en nosotros mismos, en nuestra forma de vernos y de creernos, difícilmente vamos a tener esos intereses permanentes que tratan de llevar a lo que te has planteado. Yo estoy totalmente con lo que acabas de decir y he intentado en este libro hacer un análisis, no sé si lo he conseguido, yo he intentado hacerlo lo más objetivo posible para establecer unas líneas de actuación permanentes que no sean ideológicas, que no sean de partido, que no sea lo que a mí me guste porque soy falangista y no lo que le gusta a ese que es socialista o si viene del PP, no, que puedan ser realmente válidas para cualquier gobierno. Por eso yo digo, no hay que romper con nadie tampoco. A mí me encantaría decir que le den por el saco a Estados Unidos, a la OTAN, a todo el mundo, no, yo lo que quiero es una buena alianza con los BRICS y olvidarme, pero no creo que sea lo que le conviene a España. O sea, sí creo que tiene que tener esos lazos, pero yo no creo que tenga que tener una actitud de ruptura y tal, si pienso en el bien de España, no en mis ideas políticas. Y creo que con una política de estas, cualquier gobierno de cualquier tendencia podría sentirse lo suficientemente cómodo, porque aquellos con los que se sientan más próximos, las relaciones se van a seguir manteniendo, quizá uno fomentaría más unas, otras. Yo creo que la virtud está en mantener el equilibrio y mantener las buenas relaciones, sobre todo con todos los países que por su situación geoestratégica no tienen
nada que sea conflictivo con España. Creo que es con lo que más hay que fomentarlo, ¿no? Y creo que eso es una línea de actuación perfectamente válida para cualquier persona, cualquier gobierno y cualquier ideología. Y creo que serían unas bases sólidas y estables para décadas, no, para siglos incluso, ¿no? Bueno, dentro de que hay circunstancias que varían, ¿no? Y es lo que he intentado hacer y exponer, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por tu ponencia de esta tarde. Como tenemos unos 10 minutillos de descanso hasta la próxima ponencia, si alguno se ha quedado con una pregunta en el tintero, seguro que Jorge amablemente en un vis a vis se la resuelve. Y también, bueno, como todos vosotros tenéis algunos de los libros que Jorge ha escrito, que no hemos hecho referencia al principio, bueno, pues también seguro que lo podrá dedicar y firmar gustosamente. Muchas gracias.